Antes de comenzar, dale like y prepárate para adentrarte en un misterio que te arrastrará hasta el corazón de una aldea olvidada, un lugar donde los susurros esconden secretos que desafían al tiempo y a la muerte. ¿Estás listo para escuchar la voz que jamás se apaga? Título: La sombra del valle encerrado. Capítulo 1. El mensaje en la radio. La señal de radio crujía entre interferencias. Eran casi las 11 de la noche y en la pequeña localidad de Valle Encerrado, al sur de Chile, solo unos cuantos aún tenían sus radios encendidas. La mayoría de las casas estaban cubiertas por la niebla espesa que descendía de la cordillera como una manta helada. Pedro, un técnico de comunicaciones retirado, vivía solo en una casa de madera cerca del cerro. Solía sintonizar frecuencias para escuchar emisoras lejanas. Aquella noche, mientras ajustaba la perilla de su vieja radio Garumbig, una voz apareció en una frecuencia extraña que no debía estar en uso. «Ayúdenme, estoy atrapada en el bosque, por favor». La voz era tenue, infantil, y se cortaba entre la estática. Pedro se enderezó en su silla, frunciendo el ceño. No reconocía la voz, pero lo inquietante no era eso, sino el tono. No era un pedido normal. Era casi mecánico. Como una grabación vieja. Repitió: «Ayúdenme, estoy atrapada, bosque, por favor». Grabó el audio y salió a preguntar a los vecinos si alguien más lo había escuchado. Nadie había encendido la radio esa noche. «Debe ser una broma», dijo doña Mariela, la señora de la tienda. Pero Pedro no lo creía. Esa voz tenía algo que lo hizo temblar. Al día siguiente llevó la grabación al retén de carabineros. El sargento Salinas la escuchó y le dijo que probablemente era una señal rebotada de algún lugar lejano, incluso de otro país. Esas cosas pasan. El viento, las tormentas solares, uno nunca sabe. «No se preocupe, don Pedro». Pero Pedro no quedó conforme. Decidió averiguar de dónde podía venir. Revisó un mapa del sector y pensó en el único lugar donde las radios perdían completamente la señal: el viejo bosque de Yaima, al norte del pueblo. Un lugar que nadie visitaba desde hacía más de 20 años. Las historias sobre el bosque eran muchas. Que ahí vivía una bruja, que se había perdido una niña y nunca apareció, que en las noches se veían luces flotando entre los árboles. Pedro no creía en esas cosas, pero la voz de la niña coincidía demasiado con una historia vieja: la desaparición de Emilia Salazar, en 1999. Tenía 10 años. Nunca más la encontraron. Solo su bicicleta rota, junto a una radio de pilas. La coincidencia los sacudió. Esa noche volvió a escuchar la frecuencia. La voz ahora decía algo diferente. «Papá, ¿por qué no viniste por mí?». Pedro se quedó paralizado. Él no tenía hijos. Pero en su juventud, había trabajado en la búsqueda de Emilia. Él fue quien encontró la bicicleta. Nunca lo olvidó. ¿Cómo podía saberlo esa voz? A la mañana siguiente, decidió ir al bosque. Preparó su mochila con linterna, pilas extra, una radio de mano, su grabadora y una manta. Le dijo a su vecina que saldría a recolectar hongos para excusarse, y partió por el viejo camino de tierra que llevaba al bosque de Yaima. A medida que se acercaba, el viento soplaba más fuerte, aunque no había tormenta. Las ramas de los árboles parecían moverse en su dirección. La niebla se volvió espesa, tanto que apenas veía un metro delante. Encendió su radio. Ruido blanco. Pero justo al cruzar un arroyo seco, la voz volvió. «Pedro, estoy aquí, ven». El corazón le dio un vuelco. La voz lo llamaba por su nombre. ¿Cómo podía saberlo? Continuó adentrándose. El bosque era distinto por dentro. No sonaban pájaros. No crujían ramas. Solo el silencio, y su propia respiración agitada. Encontró una mochila vieja colgada de un árbol. Estaba rota. En su interior, una radio igual a la de Emilia. Al tocarla, se encendió sola, aunque no tenía pilas. Y la voz dijo: «Casi llegas, papá». Un escalofrío le recorrió la espalda. Sintió que lo observaban. Que algo se movía entre los árboles. Tomó su linterna y alumbró hacia la oscuridad. Vio una figura pequeña, de espaldas, con un vestido blanco sucio, parada frente a un tronco. «Emilia». La figura giró lentamente. No tenía rostro.
Solo una masa oscura, como ceniza flotando. Pedro retrocedió, tropezó y cayó. La linterna rodó lejos. Y en la radio, la voz cambió. Ahora me llevas tú, una ráfaga de aire frío lo envolvió. Gritó. Pero ya era tarde. Lo encontraron al día siguiente, inconsciente junto al arroyo. Lo llevaron al hospital de Temuco. Cuando despertó, no podía hablar. Solo escribía una palabra, Emilia. Los doctores dijeron que fue un episodio psicótico. Pero esa noche, en la radio local, a las 11 en punto, una nueva voz se escuchó entre la estática. Ayúdenme, estoy atrapado en el bosque, soy Pedro, capítulo 2. La radio del internado en Temuco, a unos kilómetros de Valle Encerrado, el internado rural Santa Lucía se alzaba entre colinas, cubiertas de neblina y pinos altos. Era un lugar silencioso, apartado, donde los estudiantes vivían casi todo el año. Muchos venían de zonas aisladas del sur de Chile. La mayoría regresaba a casa solo durante las vacaciones largas. Catalina, de 16 años, era una de las alumnas más reservadas. Prefería quedarse en la biblioteca cuando los demás salían al patio. Le gustaban las cosas antiguas. Escribía con pluma, leía libros polvorientos y coleccionaba cassettes. Su habitación estaba decorada con postales de lugares solitarios. Un faro, una estación abandonada, un bosque nevado. Una noche, mientras revisaba los estantes del depósito del colegio, encontró una vieja radio de tubos, olvidada en una caja etiquetada como donaciones 1980. Aunque oxidada, la radio tenía algo magnético. La llevó a su habitación, la limpió y la conectó a un transformador improvisado que había armado para sus experimentos con cassettes. La radio encendió. Un zumbido bajo llenó la habitación. No había señal, pero sí una estática inusual. Le pareció escuchar algo detrás del ruido. Una respiración. Afinó lentamente el dial. Atrapado, Bosque, se quedó helada. La voz era grave, apenas audible. Un murmullo rasgado. No estaba segura de haber escuchado bien. Grabó el sonido con su teléfono y lo repitió varias veces. Algo le erizaba la piel. Sentía que la voz no era producto de una interferencia. Era un llamado. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le mostró la grabación a Gabriel, uno de los pocos amigos que tenía en el internado. Él era escéptico, pero curioso. Quizás es un canal de rescate mal sintonizado, sugirió, aunque no sonaba convencido. Esa noche volvieron a encender la radio juntos. A las 11:10 exactos, la voz volvió. Pedro, atrapado, Bosque de Llaima, el nombre no les decía nada. Pero la forma en que lo decía, como si se ahogara, los perturbó. Investigaron en internet. Encontraron una nota de prensa antigua, de apenas unos días atrás. Hombre mayor hallado inconsciente en Bosque de Llaima tras extraña expedición nocturna. Se repite patrón de desapariciones pasadas. La historia mencionaba a un tal Pedro Vega, técnico jubilado. La nota citaba que él decía haber escuchado una voz en la radio antes de adentrarse al bosque. Catalina sintió que le faltaba el aire. Era la misma voz, la misma frecuencia. Durante los días siguientes, comenzaron a escuchar la radio cada noche. Siempre a la misma hora. A veces la voz era más clara, otras apenas un susurro. Pero cada vez, parecía más personal. Catalina, susurró una noche, quiero salir, tráeme contigo. Gabriel se levantó de golpe. Dijo tu nombre. Catalina asintió, pálida. Decidieron hablar con la bibliotecaria, la señora Teresa, una mujer mayor con fama de saber muchas cosas del pasado. Le contaron lo de la radio, pero sin entrar en detalles. Cuando mencionaron el bosque de Llaima, su rostro cambió. Hay cosas que no deben tocarse, menos desde tan lejos. El bosque retiene. Lo que entra, no siempre sale. Les contó que hace años, una niña de un pueblo cercano había desaparecido en ese lugar. Que los radios comenzaron a captar su voz días después. Que incluso hubo gente que desapareció buscando esas señales. Eso no es un canal, es un eco. Pero no uno común. Es un eco de lo que quedó atrapado allá. Como una grabación sin fin. Pero si ustedes la están escuchando, es porque los está buscando. Catalina no pudo dormir esa noche. Desconectó la radio.
Pero a las 11:10, su celular, que estaba apagado, se encendió solo. La voz sonó por el altavoz. Catalina, tráeme. Al día siguiente, Gabriel insistió en que debían deshacerse de la radio. Bajaron al depósito y la dejaron donde la habían encontrado. Pero cuando Catalina volvió a su habitación esa tarde, la radio estaba sobre su cama, húmeda, con barro en la base. Comenzó a tener sueños. En ellos, caminaba por un bosque oscuro, lleno de árboles que susurraban su nombre. Veía una silueta pequeña caminando delante de ella. Siempre de blanco, siempre de espaldas. En uno de los sueños, se acercó lo suficiente para ver su rostro. No tenía ojos. Gabriel, que también escuchaba voces en su habitación, se volvió paranoico. Empezó a dibujar mapas, a anotar coordenadas de frecuencia, a estudiar radiocomunicaciones. Estaba convencido de que todo tenía un patrón, un lenguaje. No es una niña. Es algo que toma su voz. Lo hace para que confíes. No quiere ayuda. Quiere que vayas. Una madrugada, Catalina despertó sola. Gabriel no estaba en su cama. Tampoco en el baño, ni en el comedor. Nadie lo había visto salir. Encontró su cuaderno sobre la mesa. Las últimas páginas eran solo una frase escrita muchas veces. Ella ya viene por mí. Y debajo, una última línea. 11:10 p.m. Si no regreso, apaga la radio. Catalina la encendió esa noche por última vez. La voz no era de Pedro. No era de Emilia. Era de Gabriel. Catalina, me encontró. La señal terminó con un ruido agudo, como un grito distorsionado. Desde entonces, Catalina no volvió a encender ningún aparato electrónico. Rompió su teléfono. Destruyó la radio. Quemó el cuaderno. Pero a veces, cuando cae la noche en el internado, las otras alumnas dicen que se escucha una voz detrás de la pared. Tráeme contigo, capítulo 3. El vigilante del pantano. A más de 30 kilómetros de Valle Encerrado, en una zona húmeda y aislada, existía un pequeño caserío llamado Puerto Yaima Viejo. Allí, donde el barro cubría los caminos y la bruma se alzaba incluso de día, vivía Don Elías, un hombre de 70 años con mirada dura y costumbres de otra época. Trabajaba como vigilante nocturno de una estación hidroeléctrica abandonada desde los años 80, que ahora funcionaba solo como puesto de observación meteorológica. No había nadie más en varios kilómetros a la redonda. Cada noche, Elías recorría los pasillos oxidados de la estructura, revisaba que los equipos básicos funcionaran, anotaba lecturas, y luego se sentaba en su cabaña a fumar y escuchar su vieja radio de onda corta. Esa noche, sin embargo, algo cambió. A las 23:10, como todas las noches, encendió la radio y comenzó a mover el dial buscando señales lejanas. Era un pasatiempo viejo, casi ritual. Pero entonces, entre el silbido de la interferencia, una voz femenina se filtró, tan clara que casi parecía que venía desde la habitación de al lado. ¿Dónde estás, Elías? ¿Me dejaste sola? El anciano se quedó inmóvil. Tragó saliva. No había escuchado ese nombre en una voz así desde hacía décadas. Laura, susurró, aunque no entendía por qué. Laura era su hermana menor. Había desaparecido en 1978, cuando tenía solo 12 años. La última vez que la vieron, iba en su bicicleta por el camino al bosque, buscando hongos para una tarea escolar. Nunca volvió. La búsqueda duró semanas. Lo único que encontraron fue una radio portátil colgada en un árbol y marcas extrañas en el suelo. Elías, que en ese entonces era joven, había sido quien más se internó en el bosque, incluso cuando los carabineros abandonaron la búsqueda. Nunca dejó de sentir culpa. Había sido su idea que ella fuera sola. La voz volvió. Estoy esperando. Siempre he estado esperando. En el agua, sintió un escalofrío. Salió al exterior, a pesar de la lluvia leve. El pantano que rodeaba la estación hervía en neblina. La linterna apenas lograba atravesarla. Caminó hasta la compuerta principal, donde el agua se estancaba por el abandono de las turbinas. Entonces escuchó otro sonido, una bicicleta chirriando, como si alguien pedaleara en el lodo. Se dio la vuelta. Nadie.
Pero las marcas en el barro eran claras, huellas pequeñas, descalzas, y la línea ondulante de una rueda. Volvió adentro y cerró todas las puertas. Se sentó frente a la radio, que ahora emitía una señal continua. Era un canto bajo, antiguo, como un rezo que se repetía sin cesar. No reconocía el idioma, pero algo en su ritmo le helaba la sangre. Sacó una libreta vieja donde guardaba recortes de periódicos sobre desapariciones. Comenzó a buscar algún patrón. Encontró los nombres: Emilia, Pedro, Gabriel. Fechas distintas, pero siempre vinculadas a radios, voces, y al mismo bosque. Incluso halló un recorte que mencionaba a Catalina, alumna que abandonó el internado sin explicación. Todos los caminos llevaban al mismo lugar, el bosque de Yaina. Y todos decían lo mismo, de una u otra forma. Una voz llamó por la radio antes de desaparecer. Entonces, algo se encendió solo. Era el generador principal, desconectado desde hacía años. Las luces de la estación parpadearon, aunque no había electricidad. En las pantallas del viejo sistema de control, comenzaron a aparecer palabras. Elías. Baja al agua. Baja. Baja. Retrocedió. Se cayó de la silla. El piso retumbó, como si algo golpeara desde abajo. Se levantó y corrió al pasillo. La compuerta vibraba. El agua, quieta segundos antes, ahora borboteaba como si hirviera. Y entonces la vio. Una figura blanca, delgada, parada sobre la superficie del pantano. Tenía el cabello mojado cubriéndole el rostro, los brazos colgando. Llevaba un vestido antiguo, como de niña en los años 70. No caminaba. Flotaba. Elías no podía moverse. Sentía que algo invisible le sujetaba los pies. La figura alzó la cabeza. No tenía rostro. Solo un hueco negro, profundo, como un túnel. ¿Por qué no viniste por mí?, dijo la voz directamente dentro de su cabeza. La radio estalló en 1000 pedazos. El agua subió de golpe, rompiendo la compuerta. Una oleada arrastró barro, raíces y ramas hacia el interior de la estación. Elías fue derribado por la fuerza del agua. Intentó sujetarse de las rejas, pero la corriente lo arrastró hasta el fondo de la sala de máquinas, donde todo era oscuridad y óxido. Y ahí, en lo más profundo, sintió que lo tocaban. Manos pequeñas. Frías. Decenas de ellas. Lo arrastraban hacia una grieta en el suelo, un agujero entre la piedra. Vio radios antiguos flotando. Fotografías mojadas. Cassettes. Y en medio de todo, una bicicleta oxidada con una cinta roja atada a manilla. Laura. Intentó gritar, pero el agua se metió en sus pulmones. En el último segundo, justo antes de perder el conocimiento, escuchó una voz lejana, casi como un eco entre 1000 radios al unísono. Uno más, falta otra. A la mañana siguiente, los inspectores encontraron la estación inundada, el pantano agitado y barro hasta el techo. Pero ningún rastro de Elías. Solo su libreta, abierta sobre la mesa, con una última frase escrita en tinta corrida por la humedad. Ella no envejece. Solo espera. Capítulo 4. Frecuencia muerta. El periodista Juan Morales era conocido en la región de la Araucanía por su obsesión con casos sin resolver. Trabajaba para una pequeña emisora radial llamada Ecosur, que transmitía en señal abierta desde un viejo edificio de madera en el centro de Temuco. Aunque la mayoría del equipo prefería cubrir política local o deportes, Juan insistía en dedicar parte del programa nocturno a lo que llamaba los susurros del sur. Desapariciones, mitos rurales, testimonios extraños que nadie se atrevía a contar de día. La historia de Pedro Vera, el hombre que fue encontrado en estado catatónico tras escuchar una voz por radio, no había pasado desapercibida para él. Luego apareció el caso del joven Gabriel y su amiga Catalina. Todo parecía hilado por una extraña coincidencia. Radios, voces, bosques, y la hora 11:10 p.m. Juan comenzó a investigar a fondo. Revisó notas viejas, grabaciones de emergencia, entrevistas policiales. La misma frecuencia -94.3 FM aparecía en 3 de los informes, aunque oficialmente no existía ninguna emisora registrada bajo ese número. Pero algunas grabaciones captadas por radioaficionados daban fe de su existencia efímera. Era una señal errante. Aparecía solo de noche.
Siempre transmitía lo mismo. Voces perdidas, a veces de niños, otras veces de adultos, susurrando desde algún lugar del sur de Chile. La noche del 5 de octubre, Juan decidió sintonizar esa frecuencia durante su programa. Anunció al aire que intentaría establecer contacto con la emisora fantasma del Llaima. Sus compañeros lo tomaron como una broma para atraer oyentes. Él sabía que no lo era. Encendió el transmisor auxiliar. A las 11:10 en punto, la señal surgió. No con una voz humana, sino con un pitido constante, como el tono de espera de una llamada telefónica. Luego, de forma abrupta, se oyó una respiración entrecortada. Juan subió el volumen. ¿Me escuchas?, dijo una voz ronca. Juan respondió al micrófono. Aquí Juan Morales, desde Ecosur. ¿Quién eres? Silencio. Luego, otra voz, más clara y femenina, susurró. Juan, tú también la oíste en 1987, ¿recuerdas? El periodista se quedó helado. No había contado eso a nadie. En 1987, cuando era apenas un niño, escuchó una voz proveniente del transistor de su padre, una noche que acampaban cerca de los faldeos del volcán Llaima. Era la voz de una niña. Decía su nombre, le pedía ayuda. Su padre pensó que era una pesadilla. Pero Juan nunca lo olvidó. Tragó saliva. ¿Quién eres? ¿Por qué me llamas? La radio crujió. Luego, una frase, repetida 3 veces. No debiste encenderla, no debiste encenderla, no debiste encenderla. El estudio se quedó en silencio. Las luces parpadearon. Uno de los micrófonos se activó solo. Y desde su entrada, sin que nadie hablara, se escuchó una voz. Ella viene por ti, ahora sí te oyó. Juan cortó la transmisión. Pensó que alguien estaba jugando con él. Pero los equipos estaban sellados. Nadie más tenía acceso a la línea auxiliar. Se quedó en el estudio revisando las grabaciones. Nada había sido almacenado. El archivo de la transmisión se había borrado automáticamente. Como si nunca hubiese ocurrido. A las 3 de la mañana, salió a fumar al balcón. Desde allí, vio algo imposible. En la calle vacía, bajo un farol, una niña en vestido blanco lo miraba fijamente. No se movía. Juan llamó a seguridad. Pero cuando bajaron a revisar, no había nadie. Solo un charco de agua frente al portón. Agua turbia, espesa, con olor a tierra mojada. Esa misma noche soñó con el bosque. Caminaba por un sendero entre ramas negras y hojas secas. El cielo era rojo. En medio del camino, una radio vieja emitía pitidos. Al acercarse, la radio le dijo, no abras los ojos cuando ella pase. Se despertó gritando. Su teléfono vibraba. Tenía un mensaje sin remitente. Solo decía, fuiste marcado. No vuelvas a hablar de ella durante los días siguientes. Juan evitó usar la radio auxiliar. Pero cada noche a las 11:10, su computadora se encendía sola. Siempre mostraba la misma imagen. Un bosque oscuro, nublado, y una sombra blanca al fondo. Decidió visitar Valle Encerrado. Condujo al pueblo bajo una lluvia persistente. Los habitantes eran reservados. Preguntó por Pedro Vega, pero nadie quiso hablar. Un anciano en la plaza le dijo, sin mirarlo a los ojos. Esa voz no busca ayuda. Busca compañía. Juan grabó entrevistas, tomó notas, hizo fotos. Pero algo en su interior le decía que ya era tarde. Que no se trataba solo de una investigación. Él había entrado en la frecuencia. Y la frecuencia lo había reconocido. De regreso a Temuco, se detuvo en un paradero abandonado. No sabía por qué. Sintió que debía hacerlo. Allí, sobre un banco oxidado, encontró un papel arrugado. Lo abrió. Ella viaja por las voces. Si la escuchaste, ya está en ti. Volvió a su auto, pero la radio del vehículo estaba encendida, aunque él no la había prendido. Sonaba música infantil, distorsionada. Luego, una voz suave. Juan, ¿me puedes llevar contigo? Prometo no hablar, solo escuchar. Pisó el acelerador. No volvió a hablar del tema en su programa. Pero cada noche, alguien llama a Ecosur desde un número desconocido. No dice nada. Solo respira. Y siempre a las 11:10.
Capítulo 5. La hija del cuidador. En una zona remota del sur de Chile, rodeado por espesos árboles y caminos de tierra olvidados, se encontraba el Parque Nacional Comilío. Pocos sabían que en uno de sus sectores cerrados al público existía una caseta vieja que servía como vivienda temporal para los guardaparques en temporada baja. Allí vivía Ernesto Sandoval, un hombre silencioso, endurecido por los inviernos duros y el aislamiento. Su hija, Leonor, de apenas 9 años, había llegado con él luego de la muerte de su madre. Ernesto no creía en supersticiones. Era un hombre de rutinas, herramientas y mapas. Se levantaba antes del amanecer, revisaba senderos, tomaba lecturas climáticas y anotaba todo en un cuaderno azul. Su hija pasaba el tiempo dibujando o escuchando la radio antigua de su madre, una que reproducía solo estaciones AM. En ese mundo aislado, las ondas de radio eran su única ventana al exterior. Una noche de octubre, cuando las temperaturas caían bruscamente tras la puesta de sol, Leonor se acercó a su padre con la radio en las manos. «Papá, hay una niña hablando». Ernesto dejó su taza de té sobre la mesa y arqueó las cejas. «¿En qué estación?» «No sé. No tiene número. Solo la escuché, está diciendo que se perdió en el bosque». Ernesto encendió la radio y giró el dial lentamente. Solo encontró estática. Nada más. «Hija, a veces el viento trae señales de lejos, son como ecos. No son reales». Leonor no respondió. Solo abrazó la radio contra su pecho. Esa noche, Ernesto soñó con la madre de su hija. La veía parada bajo la lluvia, en medio del bosque, con la piel pálida y los ojos vacíos. Le decía que no la escuchara. Que no respondiera. Que la niña no era suya. Despertó sudando, con un frío que le calaba hasta los huesos. A la mañana siguiente, al revisar su libreta de anotaciones, encontró palabras que no recordaba haber escrito. Leonor no está sola. Ella la escucha también. Pensó que tal vez lo había anotado medio dormido. O tal vez Leonor había garabateado sin permiso. Pero su hija negaba haber tocado el cuaderno. Pasaron los días. Cada noche, a las 11:10, la radio comenzaba a emitir una frecuencia aguda que solo duraba unos segundos, seguida de un leve susurro que apenas se entendía. Leonor se sentaba frente al aparato, como hipnotizada, mientras Ernesto la observaba con creciente inquietud. Una noche, mientras la niña dormía, él revisó la radio. No tenía baterías. Tampoco estaba conectada. Aún así, emitía una tenue luz roja. Como si estuviera viva. Esa misma semana, Leonor desapareció. La buscó desesperadamente. Gritó su nombre por cada rincón del bosque. Activó la señal de emergencia del parque, pero los carabineros tardarían horas en llegar. Revisó la caseta de control, el lago cercano, las torres de observación. Nada. Hasta que la radio volvió a sonar sola. «Papá, estoy aquí, ven a buscarme», era la voz de Leonor. Pero había algo extraño. Demasiado calmada. Como si hablara desde el fondo de un pozo. Corrió hacia donde la voz parecía señalar. La radio aumentaba el volumen cuando se acercaba al sendero antiguo que llevaba al bosque cerrado por deslizamientos. Era un lugar prohibido, sin mantenimiento desde hace años. Árboles caídos bloqueaban el paso, y la maleza lo había devorado casi todo. Aún así, Ernesto entró. Siguió el sonido de la radio, que llevaba colgada del cinturón. Cada paso que daba lo alejaba más de la lógica. El bosque parecía cerrar los caminos detrás de él. No había pájaros. No había viento. Solo humedad y raíces que parecían moverse bajo sus pies. Entonces, vio una figura a lo lejos. Pequeña, sentada en una roca. Vestido blanco. Cabello largo. Leonor. Corrió, pero cuando se acercó, la figura se giró. No era su hija. Era otra niña. O algo que pretendía serlo. No tenía ojos. Su rostro era liso, como una máscara de cera. «Ella ya no te pertenece», dijo, con la voz de Leonor. Ernesto retrocedió, tropezó con una raíz y cayó de espaldas. Al abrir los ojos, el bosque había cambiado. Ya no era de día. La niebla lo envolvía todo. El musgo parecía moverse. Las ramas se torcían hacia él como brazos. La radio en su cinturón comenzó a emitir múltiples voces a la vez.
Todas diferentes, todas gritando. Nombres. Lamentos. Risas. ¿Nos escuchas ahora? Ya no puedes callarnos. Ya eres parte de la frecuencia. Ernesto tapó sus oídos, pero las voces estaban dentro de su cabeza. Se arrastró fuera del claro, volvió al sendero, corrió sin rumbo. No sabía cuánto tiempo había pasado, hasta que finalmente llegó a la orilla del lago. Ahí, en la niebla, vio una bicicleta oxidada medio sumergida en el agua. Sobre ella, la radio. Ernesto, gracias por traerme otra voz. Al girarse, vio a Leonor. O a algo que tenía su forma. ¿Me extrañaste? Preguntó, pero su voz ya no era la misma. Era hueca. Vacía. Ernesto cayó de rodillas. No podía huir. No podía gritar. La radio emitía ahora solo una nota, un tono plano, sin vida. Días después, cuando llegaron los equipos de rescate, no encontraron rastro de Ernesto ni de su hija. Solo la radio, aún encendida, sobre la roca cerca del lago. Emitía una sola frase, en bucle. Sintonizaste la frecuencia equivocada. Desde entonces, ningún guardaparque acepta turnos en temporada baja. Y nadie, absolutamente nadie, lleva radios al parque con Guillío. Capítulo 6. Las voces de la represa. La represa Ralco, una de las más grandes de Chile, se alzaba como un coloso de concreto entre montañas cubiertas de niebla. En su construcción, años atrás, hubo protestas, desalojos forzados y promesas de progreso. Pero detrás de todo eso, también hubo desapariciones. Personas que entraban al bosque para nunca volver. Técnicos que renunciaban sin explicación. Puesteros que decían haber visto sombras caminar sobre el agua. Mateo Ullón, ingeniero eléctrico, fue asignado al turno nocturno para supervisar los sistemas de control automatizado. El trabajo era solitario, pero bien pagado. Solo debía asegurarse de que las válvulas y sensores funcionaran, registrar las lecturas y hacer reportes. Llevaba 3 semanas sin incidentes. Hasta que comenzó a oír las voces. Todo empezó con un zumbido en los audífonos de comunicación interna. Pensó que era interferencia. Pero la estática comenzó a formar palabras. Mateo, hay algo bajo el agua. Miró los monitores. Nada anormal. La presión del embalse, estable. Nivel de flujo, sin cambios. Pensó en bromas de radioaficionados. Pero la voz se repitió. Más clara. ¿No lo oyes? Nos llaman desde el fondo. Desconectó los audífonos. Se frotó el rostro, cansado. El eco de la maquinaria era la única compañía. Pero entonces notó que uno de los monitores mostraba una señal débil en el canal de audio ambiental. Activó el parlante. Sonido de agua, y algo más. Respiraciones. Sollozos. Voces de niños. Sintió un escalofrío. Detuvo la grabación y fue a la sala de control acústico. Reprodujo el archivo 3 veces. No era posible que ese sonido proviniera del sistema hidráulico. Era algo más. Esa misma noche, se quedó más tarde de lo habitual. Afuera, el embalse dormía, sereno como un espejo. Caminó hasta la compuerta principal. La bruma flotaba sobre el agua. Llevaba una linterna y su grabadora de campo. Se agachó junto a una de las salidas de drenaje y colocó el micrófono. Durante varios minutos, solo se oyó el flujo suave. Pero luego, como si emergiera del mismo concreto, surgió una voz. Mateo, ¿me recuerdas? Retrocedió bruscamente. Su linterna parpadeó. No reconocía la voz, pero algo en su tono le recordó a su hermano menor, Tomás, desaparecido hacía más de 20 años. Tenía apenas 12 años cuando se perdió cerca del mismo río donde ahora estaba la represa. Volvió corriendo al control. Revisó grabaciones antiguas. Nada relevante. Pero al conectar su micrófono para transferir la última captura, los parlantes se activaron solos. Tomás aún está aquí. Él también la escuchó. Los monitores comenzaron a parpadear. Las cámaras térmicas captaron una figura caminando por el túnel subterráneo de mantenimiento. Mateo cambió el ángulo de las cámaras, pero la figura ya no estaba. Decidió bajar. Llevaba un casco, una lámpara frontal y una copia del plano de emergencia.
El túnel descendía a los niveles más antiguos de la represa, cerca de los cimientos donde todavía quedaban restos de estructuras anteriores al embalse. Pocas personas bajaban allí. Algunos decían que era peligroso por las filtraciones. Otros, simplemente, no querían hacerlo. La humedad lo envolvió de inmediato. Las paredes estaban cubiertas de musgo. Cada paso retumbaba. A los pocos minutos, perdió la señal del intercomunicador. Pero la radio que llevaba en el cinturón seguía funcionando. Emitía una frecuencia baja, constante. Hasta que dejó de ser un zumbido y se convirtió en una melodía. Una canción infantil. A la ronda, juega el agua y calla, cantaba una voz aguda. Mateo sintió cómo se le tensaban los músculos. Siguió caminando. El túnel se bifurcaba. A la izquierda, oscuridad total. A la derecha, una luz tenue que parecía provenir de una linterna caída. Caminó hacia ella. Al llegar, la reconoció. Era la linterna de seguridad de un operario desaparecido semanas atrás. A su lado, una radio vieja de manivela. Encendió la linterna. En ese instante, su radio chirrió con fuerza. Mateo, ¿por qué me dejaste? El rostro de su hermano se proyectó en la pared húmeda, como una sombra borrosa, moviéndose sola, sin cuerpo. Te fuiste sin mí. Y ella me encontró, Mateo gritó. Retrocedió, pero el túnel detrás se cerraba con la mierda. Comenzó a correr sin rumbo. Cada esquina parecía igual. Cada pasillo, más estrecho. Hasta que llegó a una sala circular, inundada hasta los tobillos. En el centro, había un pozo metálico con una tapa a medio abrir. De él salía la radio. Colgaba con un cable. Emitía solo una palabra, una y otra vez. Sigue bajando. Una figura emergió del agua. No caminaba. Flotaba. Cabello largo, vestido blanco, rostro sin rasgos. Pero tenía la voz de su madre. Mateo, ven. Él te espera. Todos te esperan. Solo escucha la radio, chirrió tan fuerte que sangraron sus oídos. Cayó de rodillas. El agua subía. El pozo parecía absorber todo el aire. En el último segundo, se aferró a una de las escaleras de mantenimiento y trepó con todas sus fuerzas. La sombra lo siguió, lenta, sin emitir sonido alguno. Subió hasta que la radio enmudeció. Hasta que la compuerta del nivel superior se cerró con un estruendo. Mateo escapó. Al menos, eso pensó. Los días siguientes no habló con nadie. Renunció al trabajo. Nadie le creyó lo que contó. Lo trataron como a los otros, un técnico más que no aguantó la soledad. Pero cada noche, su celular suena a las 11:10. Nunca hay voz. Solo agua cayendo. Capítulo 7. Estación Los Arrayanes, ubicada entre cerros boscosos del Biobío. La estación de tren Los Arrayanes había sido cerrada oficialmente en 1992. Los rieles estaban oxidados, las torres de señal cubiertas de hiedra, y la caseta de control era un cascarón de madera podrida. Sin embargo, el edificio aún se mantenía en pie. Y lo más extraño era que, algunas noches, los vecinos aseguraban oír el silbato de un tren acercándose, aunque ya no existía ningún servicio activo en esa vía. Pablo Cáceres, técnico ferroviario jubilado, vivía a apenas 300 metros de la antigua estación. Era uno de los últimos en haber trabajado allí, y cada día salía a caminar junto a los rieles, como si esperara que algo regresara del pasado. Llevaba siempre una radio portátil colgada al hombro. No para escuchar música, sino para captar señales abandonadas, estaciones fantasmas que cruzaban la noche. Una madrugada, mientras tomaba mate en su balcón, la radio se encendió solo. No hizo ningún sonido, salvo un susurro que parecía rozar el umbral del oído. Última parada. Los Arrayanes. Pablo se levantó de inmediato. Sintió un impulso que no supo explicar. Caminó hasta la estación. El aire olía a humo. Pero no había fuego. El suelo vibraba levemente, como si algo pesado se acercara. Entonces, lo vio. Un tren. Viejo, ennegrecido por el tiempo, sin luces en sus ventanas. Iba avanzando lentamente sobre rieles oxidados, pero sin hacer ningún sonido metálico. Las ruedas no chirriaban. Era como si flotara. Pablo retrocedió.
El tren se detuvo frente a la estación, justo frente al andén principal. Una de las puertas se abrió con un crujido. Dentro, solo oscuridad. Pero algo le llamó la atención. Una niña sentada junto a la ventana. No se movía. No parpadeaba. Él dio un paso hacia el vagón. Y la radio, que aún llevaba al hombro, habló de nuevo. Pablo, vuelve a casa, el viaje no ha terminado. Esa voz, no era cualquiera. Era la de su hijo, muerto hacía más de 15 años en un accidente de tren. Cayó de rodillas. El corazón le golpeaba el pecho con furia. Lágrimas calientes rodaron por su rostro arrugado. No puede ser, esto no puede ser, la puerta del vagón se cerró sola. El tren comenzó a moverse en reversa, como si regresara por donde vino. Pero cuando intentó grabar lo que ocurría con su celular, la pantalla se congeló. Un mensaje apareció brevemente. No estás autorizado para recordar. Cuando volvió a mirar, el tren había desaparecido. Volvió a su casa trastornado. Intentó dormir. Soñó con la estación en sus años activos. Pero estaba vacía. No había pasajeros. Solo radios encendidas, todas transmitiendo la misma frecuencia. En una de ellas, la voz de su esposa fallecida decía: fuiste el último en cerrar la puerta. Ahora te toca abrirla otra vez. Al día siguiente, se dirigió al archivo municipal. Pidió documentos viejos sobre la estación. La mujer en el mesón dudó, pero accedió. Entre los papeles encontró un informe de 1983 sobre un accidente ferroviario no reportado públicamente, un tren de mantenimiento que descarriló cerca de los Arrayanes. Se hablaba de 5 víctimas, pero ningún nombre. Solo un apunte escrito a mano: pasajeros no registrados. El tren no debía circular. Pablo recordó algo. En ese año, hubo una noche donde el jefe de estación mencionó un tren que no estaba en la lista. Él pensó que era un error, un cambio de itinerario. Pero nadie más lo vio. Y nunca volvió. Esa noche decidió regresar a la estación. Llevó consigo su grabadora, una linterna y su viejo uniforme ferroviario. Se sentó en el banco de espera, como lo hacía décadas atrás. La radio comenzó a emitir un silbido agudo. A las 11:10, el tren volvió. Esta vez, Pablo subió. El interior del vagón estaba iluminado con una luz tenue y verdosa. No había pasajeros, salvo por una figura al final, su hijo. Vestía la misma chaqueta que llevaba el día del accidente. Pero algo en su rostro no era natural. Sonreía, demasiado quieto. Papá, ahora si vienes conmigo. Pablo sintió que sus pies se pegaban al suelo del vagón. Quiso retroceder, pero la puerta ya no estaba. Solo el pasillo infinito, el traqueteo inexistente y las ventanas negras como carbón. Los asientos comenzaron a llenarse lentamente. Personas que no conocía. Rostros pálidos. Algunos sin boca. Todos con radios colgando del cuello. El tren nunca se detuvo. Solo tú no lo escuchabas. Pablo cerró los ojos. Intentó gritar. Una presión invisible lo empujó al asiento. Las luces parpadearon. En un instante, el vagón se llenó de estática. Despertó en el andén. Solo. La radio destrozada a su lado. Sus botas cubiertas de barro. Su uniforme rasgado. Volvió a casa sin decir palabra. Desde entonces, pasa las noches mirando los rieles. Y cada vez que alguien le pregunta por qué no se aleja de la estación, solo responde con una voz ausente: estoy esperando mi turno. El próximo tren será el mío. Capítulo 8. Señal desde Punta Nuble. La costa de Punta Nuble, al sur de Talcahuano, es un lugar rocoso, azotado por el viento y la sal. Antaño, fue una zona pesquera, pero hoy es casi un pueblo fantasma. Las casas, en su mayoría vacías, crujen con el paso del aire. Solo unos pocos viejos se niegan a irse, como si algo los atara a ese rincón perdido. Entre los pocos habitantes quedaba Silvia Correa, una profesora retirada de ciencias. Vivía sola, en una casita blanca al borde del acantilado, con su gato y una antena de radio aficionada instalada en el techo. Desde que enviudó, pasaba las noches en su taller, escuchando señales de marinos, tormentas del Pacífico y, a veces, fragmentos de conversaciones desde Japón o Alaska, si el clima lo permitía.
Una noche de noviembre, en medio de una tormenta ligera, captó una frecuencia inusualmente clara. A todas las embarcaciones, llamada de auxilio, la voz era de una niña. Apenas un susurro entre la estática. Silvia ajustó el dial. Estoy en el mar, todo es oscuro, no hay superficie. Silvia se incorporó, sorprendida. Aquel no era un canal marítimo autorizado, ni una llamada de socorro formal. Había algo extraño en el tono, no pánico, sino una calma mecánica. Repitió la grabación varias veces. Las palabras estaban entrecortadas, como si fuesen reproducidas desde una cinta vieja. Buscó coordenadas, pero no había referencia. El mensaje solo decía, canal 19110, hora 23:10, no responder. Esa última advertencia la inquietó. ¿Por qué especificar no responder? Silvia, científica hasta el final, decidió investigar. Pasó los siguientes días rastreando la frecuencia. A la misma hora, siempre la misma voz. A veces decía otras frases. No debí tocar el agua, ¿ahora me oye? Hay otros conmigo, ya no tienen forma. Si contestas, la despiertas. Empezó a tener pesadillas. Soñaba con barcos hundidos, con faros apagados, con el mar hirviendo como si respirara. Una noche, soñó que caminaba por la playa descalza. En el horizonte, una silueta blanca emergía del agua y avanzaba sin dejar huellas. No tenía rostro, pero tenía ojos en la espalda. Silvia despertaba empapada en sudor. Buscó a otros radioaficionados. Un viejo conocido de Valdivia le confirmó que había escuchado algo similar, pero nunca en la misma frecuencia. Cada vez que alguien intentaba responder, la radio se apagaba sola o estallaba en pitidos insoportables. Una madrugada, Silvia no pudo resistirse. Conectó el transmisor y esperó. A las 23:10, en punto, la señal surgió. Estoy solo. Nadie vino. Está tan frío. Silvia, con la mano temblorosa, presionó el botón de respuesta. ¿Dónde estás? ¿Puedes decirme tu nombre? Silencio. Durante un minuto entero, nada. Luego, la voz cambió. Ya no era la de una niña. Tú también tienes voz, ahora me oyes, ahora puedo entrar. Los focos de su casa parpadearon. Su gato buzó, arañando el aire. Una ráfaga helada recorrió el pasillo, aunque todas las ventanas estaban cerradas. La antena explotó con una chispa azulada. La señal no volvió a escucharse esa noche. Silvia pasó la madrugada encerrada en su habitación, temblando, mientras algo rascaba suavemente la puerta desde afuera. No era su gato. A la mañana siguiente, encontró marcas de manos húmedas en las paredes de su taller. Pequeñas, como de una niña, pero con dedos alargados. En la radio, sin estar conectada, una voz repetía. La costa es su límite. Pero ahora hay voz. Y tú hablaste durante las semanas siguientes. La salud de Silvia se deterioró. Dejó de salir. Sus vecinos decían verla hablando sola frente al mar, como si respondiera a alguien invisible. En su libreta, anotó una frase una y otra vez. La señal era un anzuelo. Una noche, desapareció. Su casa fue encontrada abierta, sin señales de violencia. Todo intacto, excepto por la radio, que fue hallada en la playa, enterrada en la arena. La pantalla encendida. Reproducía una grabación. Ella se acercó a la orilla, y no regresó. Pero su voz sigue viva. Escúchala. Repítela desde entonces. Pescadores de la zona dicen oír una señal desconocida al pasar cerca de Punta Ñuble. A las 23:10, sus radios crujen, sin importar la marca o frecuencia. Y, a veces, una voz femenina les pregunta, ¿quieres hablar conmigo también? Capítulo 9. El internado de Aguas Blancas. En lo alto de una colina al sur de Osorno, oculto entre espinos y árboles viejos, se encontraba el antiguo internado de Aguas Blancas. Cerrado desde 1994 por razones estructurales, su historia oficial hablaba de problemas con el sistema eléctrico, goteras y deslizamientos menores. Pero los habitantes más antiguos del sector contaban otra versión. Decían que allí las niñas hablaban solas por las noches, que la radio del comedor transmitía voces incluso sin estar conectada, y que cada año desaparecía al menos una estudiante sin dejar rastro.
Catalina Murúa, una joven antropóloga forense, decidió investigar el edificio como parte de un proyecto sobre escuelas abandonadas. Atraída por los rumores de aguas blancas, y especialmente por una carta anónima que recibió con la frase "Ella sigue escuchando desde el tercer piso", viajó desde Valdivia con su equipo de grabación, una cámara térmica, y un par de linternas de repuesto. El internado era una estructura de 3 pisos, pintada de un blanco ahora descascarado, con ventanas tapadas por tablas y árboles, creciendo donde antes hubo juegos infantiles. Lo rodeaba un silencio tan denso que ni los pájaros cantaban. Catalina forzó la entrada con una palanca. El aire olía a humedad y a papel podrido. Instaló su base en lo que alguna vez fue la sala de música. A pesar del abandono, los muebles seguían allí: pupitres, estanterías con partituras húmedas, e incluso una radio antigua sobre una mesa con ruedas. Catalina se sintió atraída de inmediato por ese aparato. Lo encendió sin pensar. No emitía sonido alguno. Revisó los cables. No estaba conectado. Pero la aguja del dial se movía sola, oscilando entre frecuencias muertas. Dejó la radio encendida y subió al segundo piso. Cada escalón crujía como si protestara su paso. Las habitaciones tenían camas metálicas oxidadas, sábanas descoloridas y muñecas abandonadas con las cuencas vacías. Sobre una cama, encontró un cuaderno de notas. En la última página, una frase garabateada decenas de veces: "Si escuchas su voz, no respondas". Ya es tarde, sintió una punzada de ansiedad. A pesar del calor, la temperatura parecía descender a medida que se acercaba al tercer piso. Cuando subió, notó que una de las puertas estaba entreabierta. Entró. Era una sala de radio escolar. En la mesa principal descansaba otro transmisor, más moderno que el primero, con auriculares conectados y el micrófono apuntando al pasillo. Al tocar el micrófono, una corriente helada recorrió su brazo. La radio se activó sola y una voz aguda resonó por los audífonos. «Catalina, por fin viniste». Retrocedió. Nadie más sabía que planeaba venir. Nadie, excepto quien envió aquella carta. «¿Quién eres?», preguntó, a pesar del miedo. La radio respondió, con una voz múltiple, como si varias niñas hablasen al mismo tiempo. Las que no salieron. Las que la oyeron. Las que ya no sueñan. Catalina bajó corriendo, pero la escalera parecía más larga. Pasó minutos descendiendo y nunca llegaba al primer piso. Las paredes se ensanchaban. Las luces parpadeaban. Y entonces, una figura apareció al final del pasillo. Una niña de cabello negro y largo, en camisón blanco, flotando a medio metro del suelo. Tenía la cabeza ladeada y una radio colgando de su cuello como un collar. «¿Tú también me vas a dejar sola?», preguntó. Catalina intentó esquivarla, pero no pudo moverse. Sus pies estaban clavados al suelo. La niña extendió la mano. Su rostro estaba cubierto por una membrana traslúcida, como si aún no hubiera nacido del todo. «Te escuché desde que eras niña. Jugabas con radios en el patio de tu abuela. Sintonizaste mi canal sin saberlo. Te marqué, entonces la radio estalló en ruido blanco». Catalina cerró los ojos. Sintió que caía. Despertó en la sala de música. Todo estaba como antes. Pensó que lo había imaginado. Pero la radio ya no estaba sobre la mesa. En su lugar, había una hoja escrita con letra temblorosa: «La voz viaja por lo que tocas». Grabaste su presencia. Al revisar su cámara térmica, encontró algo imposible. Mientras grababa en el tercer piso, no aparecía ella. Solo la niña. Caminando a su lado. Tocándola. Decidió irse de inmediato. Abandonó el edificio y condujo sin detenerse hasta Osorno. Sin embargo, cada noche, cuando revisa su material de campo, la computadora reproduce un audio nuevo. Siempre comienza con la misma frase: «Catalina, ¿me extrañas?». Aún puedes responder, esta vez, sin que nadie te interrumpa. Y lo más perturbador, en una de las grabaciones, mientras la niña habla, de fondo se escucha otra voz. Su propia voz. Repitiendo las mismas palabras. Capítulo 10. La emisora del Cerro Mielol. En la cima del Cerro Mielol, en Temuco, se alza un viejo torreón de piedra, rodeado por eucaliptos y pinos que crecen desordenados, tragando los senderos.
El sitio es conocido por su belleza, pero también por los testimonios de guardias que aseguran haber oído cánticos cuando no hay nadie cerca, o pasos en medio de la bruma. Sin embargo, pocos saben que allí funcionó una emisora experimental en los años 60, cerrada abruptamente por interferencias inexplicables en las transmisiones. Carlos Iturra, estudiante de periodismo en su último año, decidió hacer su tesis sobre las radios comunitarias desaparecidas del sur de Chile. Al enterarse de la existencia de esa emisora, subió al cerro para explorar las ruinas. No encontró mucho: una caseta destruida, cables corroídos, y un letrero que apenas decía FM 91.6, Proyecto Bielog. Lo curioso era que esa frecuencia aún estaba desocupada. Esa noche, desde su dormitorio universitario, Carlos probó suerte. Conectó un viejo sintonizador, ajustó la antena casera que había instalado en su ventana, y giró lentamente el dial hasta llegar a 91.6. Nada. Solo un zumbido bajo, hasta que, de pronto, escuchó algo. Un leve murmullo, como una conversación mantenida al fondo de una sala muy grande. Subió el volumen. Las voces se aclararon. No puede escapar, si responde, la línea se abrirá. Otra voz, más aguda, femenina. Alguien nos sintonizó. Preparémonos. Carlos retrocedió, confundido. Pensó que quizás estaba captando alguna frecuencia militar o una transmisión pirata. Pero al buscar en internet, no encontró nada sobre actividades radiales en esa frecuencia. Volvió a intentarlo a la noche siguiente. A las 11:10, la señal apareció de nuevo, como si lo esperara. Esta vez, las voces hablaban entre sí con claridad. El nuevo nos está oyendo. ¿Ya lo marcamos? Sí. Entró anoche. Su nombre es Carlos. Vive cerca del río. Carlos apagó la radio de inmediato. Su corazón latía con fuerza. Nadie tenía por qué saber dónde vivía. Sintió que alguien lo miraba desde la ventana, pero afuera solo había oscuridad. Durante las noches siguientes, comenzó a grabar las transmisiones. En una de ellas, alguien, una voz ronca y masculina, decía: "Yo estuve en la emisora en 1967. Escuchábamos voces que no estaban en la cinta. Había sonidos que no se podían borrar. Nos advirtieron. Pero ya era tarde". Carlos se obsesionó. Fue al archivo regional a buscar información del proyecto. En un informe deteriorado, encontró una frase escrita con lápiz rojo: "No es una emisora. Es una entrada". Volvió al Cerro Bielol al amanecer, acompañado de un amigo, Daniel. Recorrieron la zona donde estaban las ruinas. Daniel se reía de los temores de Carlos, hasta que encontraron una escotilla metálica medio enterrada en la tierra, oxidada y sin candado. ¿Qué es esto?, preguntó Daniel. No lo sé. Pero tengo que saber qué hay abajo. Forzaron la puerta. Bajaron por una escalera de concreto que descendía en espiral. Tras unos 15 metros, llegaron a un pasillo con muros de cemento sin terminar. El aire era espeso. En el fondo, una puerta abierta revelaba un estudio con paredes forradas en corcho, como los antiguos cuartos de grabación. En el centro, un micrófono colgaba del techo. Bajo él, una silla de madera. Y frente a ella, una radio, aún encendida. Carlos la tocó. En ese instante, la radio estalló en una frecuencia chirriante. Luces estroboscópicas parpadearon en el techo. Las paredes comenzaron a temblar. Una voz gritó: "Silencio. No más voces nuevas. No más oyentes". Carlos y Daniel corrieron. Al llegar a la salida, la escotilla estaba cerrada. No desde afuera, sino desde dentro. Una voz susurró al oído de Carlos: "Tú eres el nuevo locutor. Si hablas, nos abres la puerta". Pasaron horas hasta que lograron salir. Cuando al fin lograron forzar la salida, el cielo ya estaba oscuro. Carlos juró no volver. Pero el daño estaba hecho. Las noches siguientes, su radio comenzó a prenderse sola, incluso desconectada. Voces lo llamaban por su nombre. Le dictaban frases. Una noche, mientras dormía, encontró su grabadora encendida en la mesa de noche. La reprodujo. Carlos Iturra. Última transmisión. 2 de diciembre. El locutor anterior ha sido absorbido. Esperamos tu señal. Daniel desapareció poco después.
Su familia pensó que se había ido a Santiago por trabajo. Carlos sabía que no. Él había respondido a las voces antes de que pudieran huir del cerro. Ahora Carlos ya no duerme. Cada noche, transmite en secreto desde su pieza, hablando con las sombras que lo rodean. Dice que si deja de hablar, ellas saldrán por completo. Y que su voz es lo único que mantiene cerrada la emisora. Capítulo 11. El Hospital San Rafael en la ciudad de Chillán. El Hospital San Rafael había sido desde su inauguración en los años 50 un lugar de esperanza para miles, pero también de misterio. Muchas historias se contaban en sus pasillos, desde luces que se apagaban sin razón hasta pacientes que aseguraban escuchar voces de médicos que nunca llegaron a atenderlos. Sin embargo, la leyenda más oscura hablaba de la antigua ala psiquiátrica, clausurada tras un incendio en 1987 que dejó a varios internos desaparecidos sin explicación. Marcos Villalobos, estudiante de medicina, decidió hacer una pasantía voluntaria en el hospital durante el verano. Su intención era observar la historia clínica de pacientes con trastornos poco comunes, pero pronto descubrió que ese hospital guardaba secretos que escapaban a la ciencia. Una noche, mientras hacía guardia en el área de urgencias, escuchó por primera vez la radio de la enfermería emitir un ruido estático intenso. La sintonizó y, para su sorpresa, comenzó a escuchar una voz susurrante que parecía pedir ayuda. Ayúdenme, atrapada, no puedo salir. Al principio pensó en una interferencia externa, pero la voz se hizo más clara. Por favor, encuentren la luz. Intrigado, Marcos decidió investigar el origen del sonido. Preguntó a las enfermeras sobre esa radio, pero todos negaban saber de ella. La radio, según decían, estaba apagada y guardada en una bodega desde hacía años. Esa noche, sin embargo, la radio volvió a encenderse sola en el depósito donde se almacenaban equipos antiguos. Marcos fue hasta allí y encontró la radio rodeada de polvo, con la pantalla iluminada y la frecuencia fija en 109.4 FM, una estación inexistente en la zona. Presionó el botón de grabar. La voz volvió a repetir. Estoy en la ala cerrada, no dejen que me olvide. En ese momento, una ráfaga de viento apagó las luces del depósito. Marcos sintió un frío que le recorrió la columna vertebral. Una sombra pasó frente a la puerta y desapareció. Al día siguiente, en la biblioteca del hospital, buscó cualquier registro del ala psiquiátrica. Encontró un informe que describía la clausura tras un incendio, pero nada mencionaba a los internos desaparecidos. Sin embargo, al revisar una caja con viejos expedientes, encontró un diario con páginas amarillentas. El diario pertenecía a una enfermera llamada Teresa, que trabajó allí hasta la noche del incendio. Escribió sobre una paciente llamada Clara, que aseguraba que los ecos nunca se apagaban y que la radio hablaba cuando nadie estaba. La enfermera también relataba que la radio era un objeto peculiar, donado por un médico extranjero, y que a veces transmitía señales incomprensibles. Marcos comenzó a investigar más. Decidió pasar una noche en el hospital, en el área abandonada, con una grabadora, una linterna y la radio antigua que había encontrado. A las 23:10, la radio cobró vida. Voces femeninas, susurros y risas mezcladas con estática. Clara, sigue aquí, no está sola. Marcos se estremeció. De repente, la temperatura cayó abruptamente. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, escuchó pasos arrastrados y un lamento que parecía venir de las paredes. Sosteniendo la grabadora, caminó hacia la antigua ala psiquiátrica. La puerta, aunque clausurada con cadenas, estaba abierta de par en par. Entró sin pensarlo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis hechos con sangre seca y símbolos extraños. Avanzó por los pasillos llenos de escombros, hasta que escuchó una voz susurrante muy cerca. No nos olvides. Una figura translúcida apareció ante él. Era una mujer con ojos vacíos, con la radio colgada del cuello. Extendió la mano hacia Marcos. Ayúdame a encontrar la luz. El miedo le paralizó, pero recordó la grabadora. La activó y comenzó a reproducir la última grabación. La figura se detuvo, y sus ojos parecieron brillar un instante. Marcos sintió una conexión extraña, como si la presencia estuviera atrapada entre el mundo real y otro.
La radio comenzó a emitir un ruido agudo, y la figura se desvaneció en un haz de luz. El hospital volvió a la normalidad. La temperatura subió y los sonidos desaparecieron. Pero Marcos sabía que no era el final. Que la radio, las voces y los fantasmas seguían allí, esperando que alguien más los escuchara. Capítulo 12. El faro de Corral. En la costa de la región de los ríos, el faro de Corral se erguía solitario, vigilante sobre el mar embravecido. Desde su construcción en 1857, había guiado a marineros por décadas, pero también había sido testigo de tragedias y desapariciones inexplicables. La estructura estaba enclavada en un acantilado rocoso, con un sendero empinado que pocos se atrevían a recorrer, especialmente cuando la neblina cubría el paisaje. Jorge Muñoz, un fotógrafo aficionado apasionado por las leyendas marítimas, decidió explorar el faro para una serie que quería publicar sobre los lugares más enigmáticos de Chile. Había escuchado historias sobre fareros que enloquecieron, barcos fantasmas y luces que no pertenecían a la humanidad. Su cámara, su linterna y su grabadora digital eran sus únicas compañeras. Al llegar, notó que la puerta del faro estaba entreabierta. No parecía haber nadie, pero la sensación de que algo lo observaba lo invadió. Al entrar, las escaleras de caracol crujieron bajo sus pies. En el centro, una radio antigua descansaba sobre una mesa, con el dial girando lentamente sin que nadie la tocara. Jorge se acercó y tocó la radio. Al instante, esta se encendió y una voz femenina comenzó a hablar con tono melancólico. No miren hacia el mar, no vengan cuando la neblina caiga. El fotógrafo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La voz no tenía dueño visible, pero resonaba con tristeza y urgencia. Decidió grabarla y continuar ascendiendo por las escaleras. En el segundo piso encontró un cuaderno abierto, con anotaciones desordenadas y fechas que se remontaban a finales del siglo XIX. Hablaban de las sombras del agua, la llamada desde la profundidad y los que nunca regresaron. Una entrada detallaba un naufragio ocurrido en 1892, donde desaparecieron todos los tripulantes de un barco llamado la Estrella Azul. Mientras revisaba el cuaderno, una ráfaga de viento apagó su linterna. La oscuridad lo envolvió. Entonces, a lo lejos, escuchó un susurro. Jorge giró su cámara hacia el sonido y captó una silueta borrosa junto a la ventana. No había nadie allí. La radio comenzó a emitir estática, intercalada con una canción de cuna marina, lenta y perturbadora. Decidió bajar rápidamente, pero cada escalón parecía alargarse, el eco de sus pasos no coincidía con su movimiento. En el hall principal, el suelo estaba cubierto de agua salada, fría al tacto. Una presencia invisible parecía deslizarse junto a él. De repente, la radio comenzó a hablar solo. Regresa a la orilla, donde todo comenzó. Jorge sintió que la fuerza del lugar lo retenía, atrapándolo en una especie de trance. Recordó la historia del faro, que los fareros podían escuchar voces de marineros perdidos que trataban de advertir sobre una maldición ancestral. Al salir del faro, la neblina lo envolvió por completo. Ya afuera, buscó la costa, y vio cómo, entre las olas, una figura blanca emergía, flotando sin tocar el agua. Era una mujer, con el rostro cubierto por un velo, extendiendo la mano hacia él. Jorge levantó la cámara y fotografió la escena. La silueta desapareció, pero el reflejo en el visor mostró algo que sus ojos no pudieron ver. Miles de rostros sin ojos, mirando desde las profundidades, susurrando promesas y amenazas. De regreso en su casa, revisó las imágenes. En cada una, se observaban sombras traslúcidas, como si el faro y el mar estuvieran habitados por almas atrapadas entre la luz y la oscuridad. Esa noche, la radio que había tomado del faro comenzó a emitir una señal. Jorge la encendió. La voz volvió, esta vez con un tono desesperado. No olvides la promesa, ni el precio de la llamada. Desde entonces, Jorge sabe que el faro no solo guía a los barcos, sino que también atrapa a quienes escuchan su llamada. Y que algunos secretos están destinados a permanecer sumergidos bajo la tormenta y la neblina.
Capítulo 13. La señal del desierto. En medio de la vasta y árida extensión del desierto de Atacama, donde el silencio es absoluto y el cielo nocturno es un océano de estrellas, existía una pequeña estación de radio que transmitía antiguas melodías y mensajes enigmáticos. Se encontraba cerca de un pueblo minero abandonado, llamado San Pedro Viejo, que había sido desalojado en la década de los 70 debido a un accidente ambiental que contaminó las fuentes de agua. La estación, conocida como Radio Oasis, operaba con un equipo de baja potencia y era gestionada por un anciano llamado Ernesto Salazar. Era un hombre taciturno, con ojos hundidos y una memoria llena de historias que nadie escuchaba. La radio era su único contacto con el mundo, y transmitía todas las noches, a la misma hora, una frecuencia que nadie más sintonizaba. Una noche, Clara, una estudiante de arqueología, llegó a San Pedro Viejo para investigar restos de la cultura atacamera. Durante una tormenta de arena, se refugió en la antigua estación, donde encontró a Ernesto cuidando la radio. Intrigada por la constante emisión, le preguntó sobre el contenido. «Es una señal, niña», dijo Ernesto con voz ronca. «Algo que no fue hecha para nosotros, pero que aquí sigue, atrapada en las ondas». Clara decidió quedarse para escuchar la transmisión. A las 11:10, como cada noche, la radio comenzó a emitir una mezcla de estática, cantos indígenas antiguos, y una voz entrecortada que repetía una frase. «No estamos solos, ellos vienen con la arena». Los días siguientes, Clara registró la frecuencia. La voz fue revelando fragmentos que hablaban de seres que habitaban bajo la tierra, despiertos por la contaminación. Contaba de desapariciones en el desierto, de luces que bailaban sobre las dunas y de un llamado que atraía a los curiosos hacia el vacío. Una noche, Clara soñó con un laberinto de cuevas bajo la arena. Escuchaba risas que no eran humanas y sentía dedos fríos que la tocaban por el cuello. Despertó sobresaltada, encontrando arena fina esparcida sobre su ropa, aunque había cerrado la tienda. Ernesto le confesó que él también había sido testigo de fenómenos extraños. Que la radio era, en realidad, un receptor para esas voces que venían de un mundo paralelo, un lugar donde el tiempo se distorsionaba y la realidad se mezclaba con pesadillas. Un día, Clara decidió aventurarse más allá del pueblo. Siguiendo la señal, caminó hacia una formación rocosa llamada la Boca del Diablo, un sitio donde las leyendas hablaban de un portal hacia otra dimensión. Al caer la noche, encendió su radio portátil. Entonces, la voz apareció clara y directa. «Ven, la arena se mueve, la puerta está abierta». Un viento helado la envolvió, y el desierto comenzó a susurrar con voces múltiples, mezcladas con risas y sollozos. Clara sintió que algo la observaba desde las sombras de las dunas. La radio comenzó a emitir sonidos que no eran humanos, una mezcla de chirridos y gemidos que le helaron la sangre. Corrió sin mirar atrás. Al llegar a la estación, encontró a Ernesto sentado en silencio, con los ojos fijos en la radio que repetía sin cesar. «La señal crece. El vacío se acerca. Pronto, no habrá retorno». Clara entendió que la radio era un puente, y que cada escucha la acercaba más a un destino inevitable. El desierto, silencioso e implacable, ocultaba secretos que ninguna frecuencia debía despertar. Y que, en las noches sin luna, la señal no solo se escuchaba, sino que llamaba a quienes querían desaparecer entre la arena. Desde entonces, quienes pasan cerca de San Pedro Viejo evitan la frecuencia de Radio Oasis. Saben que si la escuchan, el desierto puede reclamar otro alma para su interminable silencio. Capítulo 14. La última transmisión. Después de meses de investigación, Frank, un periodista independiente, había reunido pistas dispersas sobre una misteriosa red de señales radiales que atravesaban todo Chile, desde el norte árido hasta el sur lluvioso. Cada historia que escuchó, cada lugar que visitó, parecía conectado por esas voces etéreas que cruzaban el aire con mensajes inquietantes, llamadas de auxilio o advertencias que nadie debía oír. Frank sabía que había algo más profundo, algo que ninguna ciencia podía explicar. Aquellas transmisiones no solo eran ecos del pasado, ni fenómenos naturales. Eran una red entre mundos, una puerta que, una vez abierta, dejaba entrar lo imposible.
Su última parada fue el viejo estudio de radio en Valparaíso, abandonado desde los años 80, donde se decía que la última emisora había sido silenciada por una tragedia que nadie quiso revelar. Al entrar, sintió el frío de un lugar donde el tiempo parecía detenido. Las paredes cubiertas de grafitis y pósters rasgados contaban historias de locutores que desaparecieron sin dejar rastro. En el centro, encontró una consola con un dial que aún giraba lentamente. Cuando la encendió, la radio emitió estática y luego, con una claridad imposible, la voz que había escuchado en tantos lugares. Bienvenido, Frank. Sabemos que viniste por la verdad. Un susurro seguido de risas lejanas invadió la habitación. ¿Estás listo para la última transmisión? Frank sintió como el aire se volvía denso, como si el propio espacio se comprimiera. La voz continuó. Esta frecuencia es un eco del abismo. La puerta que abre el aire es también la que cierra el tiempo. Lo que has visto no es un accidente ni casualidad. Es un llamado, una advertencia. Y un pacto. La radio comenzó a emitir sonidos que parecían romper la realidad. Gritos, susurros, y el inconfundible sonido de un tren acercándose, sin llegar nunca a la estación. Ahora que has escuchado, ya no puedes irte. La señal te ha marcado en ese instante. Las luces parpadearon, la consola se volvió fría como el hielo, y Frank sintió una fuerza invisible que lo sujetaba, como si fuera absorbido por el mismo aparato. Al abrir los ojos, estaba sentado frente a la consola, pero afuera todo era diferente. La ciudad era un espejismo, un lugar vacío donde las sombras caminaban y las radios nunca se apagaban. Sabía que había cruzado la línea. Desde entonces, Frank es la voz que susurra en las ondas. Un nuevo guardián de la señal, atrapado en la última transmisión. Su historia, como todas las anteriores, se repite y se escucha en cada rincón de Chile. Y la radio sigue encendida. Dale like si quieres seguir escuchando estas historias y descubrir más secretos ocultos en las sombras de Chile. Mantente atento, porque la señal nunca muere.